Hace unos días el obispo me llamó para una reunión hoy. O sea, yo no tenía previsto ir hoy a reunirme con él, pero bueno, estableció una reunión porque él va a enviar 2 seminaristas a la capilla. Y entonces hoy tuvimos la reunión con los 2 seminaristas, con él y con un sacerdote joven nuevo que vendrá para la capilla también, el padre Sebastián Pinazo, que tiene 9 meses de ordenado sacerdote. De manera que ya esto desde diciembre lo veníamos conversando y viendo cómo se iba a cristalizar, y hoy tuvimos un precioso encuentro con él allí en la curia y con estos 2 seminaristas y el sacerdote, para tratar justamente de ajustar algunas cosas, lo que para nosotros es una gran alegría, porque además ustedes saben que es muy importante que entre nosotros hay una fuerte tradición eucarística y mariana, y estos 2 muchachos tienen eso, y además van camino al sacerdocio, lo que quiere decir que también es de mucha bendición, de manera que estuviéramos ajustando eso de la incorporación de ellos, que va a ser de fin de semana, sábado y domingo, tanto los seminaristas como el sacerdote, ¿verdad? Pero es mucha la bendición, y además desde hace ya varios años venimos viendo cómo configurar María Reina como parroquia, y ahora ya estamos, diríamos, en una fase bastante final. Pensamos que él mismo, el obispo, que es el que lleva adelante todo esto, en menos de 2 años ya quedará configurada como parroquia. Vamos a trabajar en este tiempo que tenemos en la casa parroquial, que es la casa para el sacerdote más que la casa parroquial. Eso es lo que especialmente hoy también conversamos. Pero bueno, es una muy buena noticia y de mucha alegría para nosotros, incluso porque la imagen de María Reina de la Paz que ustedes ven allí de Medjugorje la regaló uno de los 2 seminaristas que viene para allí, y cuando la regaló ni pensó que la capilla terminaría siendo el lugar en donde él iba a ir encaminado hacia el sacerdocio, siendo que hoy se habló de que probablemente acceda al sacerdocio en menos de 2 años. Lo que quiere decir que es muy cercano. El padre además lo conoce muy bien, porque en esa peregrinación a Medjugorje, en donde él tuvo su conversión, el padre era el sacerdote que acompañaba esa peregrinación, y hay una estrecha amistad con estos jóvenes, con Marcelo, en este caso Marcelo Marciano, muchos lo conocen, y Fermín Otegui, que además tiene una fuerte espiritualidad de Salta, de manera que es una bendición para nosotros que vengan estos 2 seminaristas a compartir con nosotros este camino de evangelización y este camino de seguimiento del Señor. Bueno, yo me quedaba chocho en el fondo, ¿no? Escuchando al padre, pero tiene una mirada así, no se le pasa nada. Ustedes piensan que está mirando acá y está mirando allá, está mirando allá. Y yo me agaché un poco, pero fue imposible, porque es alto además, entonces es imposible que se le escape. Y estaba muy interesante todo esto que ustedes estaban conversando, vinculado con el tema de la creación. De manera que yo ahora me siento un poco como hago para salir de la creación y meterme en el tema que veníamos siguiendo nosotros. Pero de todas maneras quería recordar un poquitito para tomar el hilo de lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestra intención era tratar de ver en dónde podemos encontrarnos con Dios? Es decir, en dónde se encuentra la revelación esta de Dios, esta palabra que Dios nos ha dirigido. Y decíamos que se encontraba en la Sagrada Escritura y en la tradición, y nosotros nos centramos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, que es más que el libro, mucho más que el libro, pero queda contenida en el libro, y por eso es un libro sagrado. Y en esto habíamos visto una alianza antigua, transitoria, en donde hay una característica, que es que la revelación de Dios es progresiva. Dios va progresando en el modo de darse a conocer y en el plan que quiere dar a conocer, para el momento de la plenitud de los tiempos, que llega cuando aparece su Hijo, en donde ya no hay más provisoriedad. Porque si el Hijo, que está en el seno del Padre, viene a hablar de las cosas que tiene que dar a conocer, de las que quiere dar a conocer Dios, es Dios mismo que habla un lenguaje humano, traduce en el lenguaje humano lo que conoce desde la eternidad por ser Dios.
De manera que una revelación de ese tipo, diríamos, es plena y definitiva. Por eso se le llama a esa revelación la revelación pública. Esa revelación estamos obligados a creerla a todos los católicos. Es la revelación pública. Y encuentra esa expresión definitiva en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que nosotros decíamos, para encontrarnos con Cristo hay que encontrarse con los relatos evangélicos. Y yo esto hago mucho hincapié, porque hay veces que uno lee libros que hablan de Cristo, pero no lee los evangelios. Así es. Y entonces qué importante es encontrarse con los relatos evangélicos. Allí está el verdadero rostro de Cristo. Y nada va a sustituir a los evangelios. Nunca nada va a sustituir a los evangelios. Por más que haya obras lindas, interesantes, que muestren la cosa de una manera o de otra. No. Esto es único porque aquí queda plasmado por Dios mismo el misterio del rostro de Dios en su Hijo. De manera que los evangelios son, podríamos decir, como para nosotros nuestro alimento. Tenemos que leer los evangelios. Además, en este camino, decíamos, los cuatro evangelistas nos cuentan, nos narran la vida de Jesús. Y el otro día vimos cómo estos evangelios se narran entre el año 50 y el año 100, ¿verdad? Algunos antes, otros después, pero ya allí está el actor central, que es el Espíritu Santo. El actor central, después que Jesús asciende al cielo, es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da a conocer el verdadero rostro de Jesús. Por eso Dios es el garante de la revelación y esta no se distorsiona, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña el verdadero rostro de Jesús. De manera que nosotros tenemos un acceso a Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y en la Nueva Alianza, o en el Nuevo Testamento, que son 27 libros, ¿verdad? Nosotros tenemos los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Yo decía, estos libros no fueron ordenados cronológicamente. Por ejemplo, el primer documento del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los Corintios. El primer documento que se escribió del Nuevo Testamento, hasta el día de hoy dicen los estudiosos, si mañana hay un cambio lo veremos, pero es la primera carta de Pablo a los Corintios, que fue por el año 52. De manera que, como ustedes ven, no se escribió primero San Mateo, ni después San Lucas, ni después, sino que el orden no es cronológico, no mantiene el orden que tienen en nuestras Biblias, un orden cronológico. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que, digamos, cuál fue el criterio de ordenamiento? Imaginen ustedes que hay 3 estantes en nuestra biblioteca, y en un estante dice libros históricos, en otro estante dice cartas y en otro estante dice libros proféticos. De manera que ese es el modo de ordenamiento. La intención fue esa, fue por los géneros literarios. Primero están los libros históricos. El otro día decíamos, hay que entender claramente cómo se entiende la historia, no a modo de crónica. Y allí, en ese estante, ponemos los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos las cartas, o las epístolas, les dicen otros. ¿Cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? En realidad, en general no distinguimos, pero de hecho la carta tiene una connotación más personal, la epístola tiene una connotación más doctrinal. Nosotros no distinguimos, le llamamos a todas cartas o epístolas, ¿verdad? Pero podríamos decir que la carta a los romanos es más doctrinal, podría ser bien claramente una epístola. Mientras que la que manda a Timoteo o a Tito, que habla de muchas cosas personales, Pablo, sería una carta. Pero de hecho no nos quedamos con esa distinción, que es sutil para los estudiosos, sino que decimos cartas o epístolas, ¿verdad? Las de Pablo, que allí justamente el autor de la carta es Pablo, aunque Pablo de pronto no las haya escrito de puño y letra. Si ustedes miran alguna carta de Pablo, al final dice, la despedida va de mi puño y letra, yo Pablo. Quiere decir que él tuvo seguramente o un escribiente o un amanuense, que eran las dos modalidades de la antigüedad, ¿verdad? El escribiente
y funciona a modo de secretario. Entonces uno le dicta todo lo que tiene que escribir y el amanuense se le da un tema y que lo desarrolla y después se lo corrige. Diríamos que el amanuense es como un secretario moderno. El secretario moderno a veces se le dice el tema y que él lo desarrolle y después se lo corrige, ¿verdad? Bueno, tenía Pablo gente que colaboraba con él en esto, pero el origen es Pablo. Él está en el origen de todas estas cartas y todas estas epístolas. Y luego tenemos lo que se llaman las cartas católicas. Las cartas paulinas están dirigidas a comunidades. Por eso dice Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, están a personas o a comunidades. Quiere decir que se conoce el destinatario. De manera que esas cartas que están destinadas a comunidades o a personas y que tienen por autor al apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros conocemos estas que están en la Escritura y dudamos de la de Hebreos, es decir, no sabemos si es de Pablo o no es de Pablo. Ya hoy el magisterio de la Iglesia ha incorporado esto de no atribuírsela totalmente a Pablo. Y después tenemos las cartas católicas. Y justamente se llaman católicas porque ahí no aparecen los destinatarios. Cuando uno mira quién es el autor, ve que es la carta de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿ven? No aparece Colosenses, Corintios, Romanos, no aparecen los destinatarios, sino que aparece el autor. Y ese autor justamente muestra que esta carta no está destinada a una comunidad, sino, por eso católico quiere decir eso, universal. Está destinada a los cristianos, seguramente de una región, pero la intención no fue tanto a una ciudad determinada o a un lugar determinado. Y finalmente, el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, apocaliptó, quiere decir correr el velo o revelar, ¿verdad? Y dado que tiene un género literario complejo, que es el simbólico, es un género muy rico, extremadamente rico, pero al mismo tiempo complejo, porque permite interpretaciones un tanto distintas. De manera que para introducirnos en el libro del Apocalipsis tenemos que conocer la simbología. Hay un simbolismo de colores, hay un simbolismo numérico, hay un simbolismo telimorfo, terion en griego es animales, hay un simbolismo que hace referencia a los animales. Es decir, hay simbolismos que hay que conocer y esto me introduce en la comprensión del libro del Apocalipsis. Quiere decir que allí está la nueva alianza. Y nosotros miramos a los evangelios, ¿verdad? El otro día miramos a los evangelios y yo dije una cosa para tener en cuenta. ¿Cómo ordenaron la vida de Cristo? Pusieron el bautismo, la vida pública, la pasión de Cristo y su resurrección, y ese fue el orden que le dieron. ¿Cómo dentro de la vida pública agregaron los distintos momentos de la vida de Cristo? Bueno, no hubo un modo que alguien pudiera detallar, esto lo hizo a las 5:15 del viernes, esto lo hizo a las 14, no, ordenaron los materiales, porque la intención era para que aquellos que recibían esta palabra de Dios creyeran en ella. Y a partir de allí, luego de esto, viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro que yo recomiendo se lea, y es muy importante que se lea. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, los padres de la Iglesia, algunos de ellos, no todos, lo llamaron el Evangelio del Espíritu Santo. Y de hecho es cierto que un protagonista central en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Y si ustedes comienzan a repasar sus hojas, verán que continuamente se dice Pablo, el Espíritu Santo no nos dejó pasar a Macedonia, como si el Espíritu Santo fuera uno grande que estuviera parado así en la puerta, ¿verdad? Pero era tal la conciencia de cercanía del Espíritu Santo y de la presencia del Espíritu Santo, que ellos hablan de él de un modo absolutamente cercano, está continuamente presente. Pero lo que sí es cierto es que también el protagonista central del libro es la Iglesia. Por eso lo más correcto sería decir que el libro de los Hechos es la historia de la Iglesia primitiva impulsada por el Espíritu Santo. Y aquí se produce el binomio, la Iglesia y el Espíritu Santo. La Iglesia y el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque ¿quién es el que hace presente visiblemente el testimonio de Cristo? La Iglesia.
Y de hecho, nosotros en el mundo anunciamos el misterio de Cristo y lo tenemos que hacer presente y lo entregamos de una generación a otra. Pero hay un testigo invisible de este testimonio de Cristo, que es el que garantiza la eficacia de la acción de Cristo en los sacramentos. El Espíritu Santo garantiza su eficacia, y al mismo tiempo en cuanto a que es el que conduce hacia la verdad plena, que es el Espíritu Santo. De manera que la Iglesia visiblemente tiene que ser dócil a la acción invisible del testigo invisible, que es el Espíritu Santo, que es el que conduce hacia la verdad plena. Un vínculo estrecho. Y por eso los apóstoles comprenden rápidamente la importancia que tiene que el corazón de ellos se vuelva dócil a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál será la misión? Anunciar a Cristo a los hombres. Y aquí, ¿por qué es muy importante? Porque es cierto que nosotros a lo largo de la vida, de la historia, es decir, la Iglesia en su historia ha hecho muchas cosas, pero todas han sido con la intención de anunciar a Cristo. No es que se abran merenderos para dar de comer solo materialmente. Se atiende por amor a los que más necesitan con el merendero, pero esto es una opción que tiene que ver con el anuncio de Jesucristo. Se abren hospitales para que las personas pero esto tiene que ver con la intención de anunciar a Jesucristo. Es el amor a Cristo el que mueve a los cristianos a servir a los hombres con la intención de que los hombres se encuentren con Cristo. No queremos que se encuentren solamente con un plato de comida, ni queremos que se encuentren solamente con una medicina, porque eso en el fondo sería lo mismo que podrían darle a otros que no creen. Pero los que no creen no pueden dar lo que nosotros no podemos callar, que es a Cristo. De manera que lo que nos mueve es el amor a Él y entregar a Él a los demás. Y esto es lo que la Iglesia primitiva inmediatamente comprende. Tienen que anunciar el Evangelio, tienen que salir a predicar el Evangelio. Y esto era un poquitito lo que yo quería reparar hoy, aunque más no sea brevemente, ¿verdad? Esa Iglesia que primitivamente sale a anunciar el Evangelio de Cristo comienza a encontrarse con dificultades. Comienza a tener que vivir en medio de ciertas dificultades. Y de hecho, las dificultades van a comenzar rápidamente. ¿Por qué? Fíjense que yo les decía la vez pasada, en el año 90-95 y en el año 64-66 van a haber dos emperadores muy crueles. Uno va a ser Nerón y el otro va a ser Domiciano. Domiciano es el del periodo del Apocalipsis. Domiciano va a traer a los parientes de la Virgen María a Roma para que declaren. Domiciano, que se entera que viven todavía algunos parientes de la Virgen en Tierra Santa, los va a hacer venir a Roma y los va a hacer declarar, y están en las historias antiguas romanas justamente estas declaraciones de ellos. Él los interpela sobre los bienes que tienen, sobre de alguna manera que tenía que ver con Cristo, y después dicen la historia que viéndolos insignificantes los dejó ir, como que no le parecieron peligrosos ni que tuvieran demasiado cosa para decir. Pero son dos momentos tremendamente crueles. Quiere decir que el Imperio Romano comienza a relacionarse con la fe católica de algún modo, a veces pacíficamente, aunque no le interesa demasiado, y a veces violentamente. Y los cristianos empiezan a darse cuenta de ciertas hostilidades que hay. Pero aquí es muy importante comprender quién es el enemigo. Si nosotros miramos lo que ocurre después de Pentecostés, recuerden la importancia de Pentecostés, ¿no? Nosotros pedimos un Pentecostés para nosotros. Cuando se comienza el año en los estudios de teología, en la Facultad de Teología, el día de la lección inaugural, el día en el que se abren los cursos, siempre se hace con una lección inaugural, se invita a un profesor o a alguien que haya defendido una tesis recientemente y se lo invita a dar la lección inaugural para todos los futuros sacerdotes, para los profesores, para los obispos. Y antes de todo eso se comienza cantando el Veni Creator. Se canta en latín, ven Espíritu Santo, porque si no viene el Espíritu Santo, somos una reunión de hombres con buenas intenciones, pero no tenemos la fecundidad de Dios. Es claro que es así.
O sea que se comprende que si no se comienza con eso, si todo lo que vamos a decir después no está inspirado en que hemos pedido a Él que venga y hemos abierto el corazón, nosotros comunicaremos un lindo mensaje, pero no tendrá la eficacia del poder de Dios. De manera que la conciencia de la Iglesia sobre la acción de fecundidad que se realiza por la presencia del Espíritu Santo. Nosotros pedimos que venga el Espíritu Santo, y si nuestras comunidades no piden que venga el Espíritu Santo, se vuelven comunidades que en realidad no tienen la fuerza de Dios. Por eso, y no pedirlo formalmente, ¿no? Como si había un Espíritu Santo, como si fuera, diríamos, uno dice, total no va a venir, lo pido por... No, pedirlo con la convicción de que el Espíritu Santo será enviado y vendrá y nutrirá toda nuestra vida de fe y nos impulsará a la misión. De manera que es importante comprender quién es. De manera que ahora los discípulos han sido revestidos con el poder de lo alto y salen a anunciar a Cristo, salen a predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos, en los 5 primeros capítulos, el protagonista central, ciertamente además del Espíritu Santo, es la figura de Pedro. Pedro, recuerden que es un pescador de Galilea, es un hombre sencillo, que ha amado mucho al Señor con un gran corazón, pero que ha sido purificado en el camino del Señor, porque ha querido muchas veces salvar al Señor y en realidad ha tenido que comprender que es el Señor el que lo tiene que salvar a él. Él no quería que subiera a Jerusalén, no quería que le lavara los pies, no quería, hasta que en un momento determinado comprendió que en lugar de cortarle al soldado, ¿se acuerdan cuando lo vienen a prender la oreja? ¿Verdad? En realidad allí tiene que bajar la espada. Cuando Jesús le dice, baja tu espada y métela en la vaina, él dice, ¿cómo es esto? Se pensaba que al Señor lo podía defender con una espada. El Señor lo introducirá en una purificación por la cual logrará comprender que hay un poder más grande que la espada y que está a su alcance si Él es capaz de salirse del modo de comprender que Él tiene los planes de Dios y deja que Dios le enseñe el camino que tiene que tomar. Y por eso tiene que entrar a la pasión con los brazos caídos. No tiene que ejercer la violencia que piensa puede ser para salvar al maestro. El maestro no ha venido a poner a un reino de armas y de prepotencia otro, no. La fuerza radica en el misterio del amor. Al mal no lo vence el mal. Y esta es una trampa permanente, ¿no? Así que te dijo fulano tal cosa, decile tal otra. Entonces uno lo que hace es agregarle mal al mal que hay en el mundo. Uno suma mal y lo único que hace es incrementar el mal. Mientras que al mal solo lo vence el bien. Solo lo vence el bien. De manera que hay que ir en la dirección contraria. Si te han agredido, no agredas. Si de alguna manera han levantado falso testimonio, no hagas lo mismo. Y por el contrario, deséale bien al que te ha deseado mal, porque al mal solamente lo vence el bien. Es la enseñanza de Jesús. Dice San Pedro, pasó haciendo el bien a todos. Pasó, no a algunos. Le preguntaba un día yo al padre Jaime Fuentes, ahora obispo, monseñor Jaime Fuentes, qué cosa era la que más le llamaba la atención de Escrivá de Balaguer, porque él estaba dando una presentación de Escrivá de Balaguer, dado que lo había conocido personalmente, y dijo que era una persona que amaba a todas las personas todos los días. Claro, porque amar a algunos, esto diríamos como que está en la media, todos pensamos así o vivimos eso, pero a todos no distinguir, y al mismo tiempo no a veces, cuando dormí la siesta, estoy descansado y entonces me siento bien, sino a todos, todos los días. Es decir, es la entrega máxima, y ese amor vence el mal, y esa entrega vence el mal. Y la tentación será, diríamos, al mal responderle con mal. Cada vez que nosotros al mal que vivimos le respondemos con mal, sacamos la espada y le cortamos la oreja. Y el Señor nos dice, mete tu espada en la vaina. No vamos por ahí. Cuando el Señor resucita, los discípulos, ¿verdad?, dicen, bueno, este es el momento, aparecétele a Pilatos. Esto lo digo yo, no está mencionando. Si no, vuelvo a la cruz. Aparecétele a Pilatos. Aparecétele a Pilatos y se muere.
¿No es ese el camino? No es detentar el poder para, digamos, imponer, porque eso es una obra de amor, la de Jesucristo, que se ofrece. De manera que no toma por ahí. Y al mismo tiempo les enseña a los discípulos a tener cuidado de dejarse caer en la tentación. Y apenas comienza la vida de estos discípulos, estos que estaban encerrados por miedo a los judíos, que no hablaban entre ellos, y bueno, y que quién sabe qué universo estarían pasando en ese momento, salen a predicar el Evangelio. Y fíjense una cosa sobre la que quiero reparar, fruto de Pentecostés es la primera comunidad. Los capítulos 2, el capítulo 2, versículo 42 al 44, la primera comunidad, el fruto de Pentecostés. ¿Qué nace de Pentecostés? Nace la comunidad, porque el Espíritu Santo es el que genera los vínculos de unión. Y esta comunidad primitiva de estos versículos era una comunidad que tenía 4 pilares. La fracción del pan, así le llamaban a la Eucaristía en los textos bíblicos más antiguos, o la cena del Señor, o la fracción del pan se le llamaba. La fracción del pan, la Eucaristía, la comunión de bienes, la koinonía. No se trata de comunión espiritual allí koinonía quiere decir compartían las cosas que tenían, para que entre ellos no hubiera ningún necesitado. Compartían lo que tenían para que entre ellos nadie pasara necesidades. De manera que no es el concepto de justicia distributiva, dar a cada uno lo mismo, no. Se le da a cada uno según su necesidad. No todos necesitan lo mismo y a nadie se le da para que le sobre. De manera que koinonía, la comunión, la enseñanza de los apóstoles, es decir, la catequesis, las enseñanzas, esto que hacemos nosotros acá, no porque seamos apóstoles, porque nada que ver, pero de hecho las enseñanzas, es decir, los apóstoles enseñaban, instruían a los cristianos, todas las cosas que Cristo dijo, ¿verdad? Abren enormes caminos de verdad para las cosas que viven los hombres, pero Cristo no habló sobre todas las cosas, no habló sobre la fecundación in vitro. Pero el Espíritu Santo en la Iglesia sí abra el corazón de los pastores sobre la fecundación in vitro. Por eso no es que cuando nosotros decimos no al aborto, o no a las fecundaciones, o no a tal cosa, no es porque en definitiva estamos en contra de la ciencia, lo cual sería una estupidez. Porque la Iglesia ha apoyado continuamente a la ciencia. Y cuando se habla de Mendel, las leyes de Mendel, no se habla que es un sacerdote. Y cuando se habla de Copérnico, tampoco. Y es el mundo de la Iglesia, siempre ha apoyado la ciencia, pero se estigmatiza pensando que en realidad creer es como, digamos, oponerse al saber científico. No. Lo que el saber científico tiene un límite. ¿Cuál es el límite del saber científico? Cuando sale del mundo experimental, ¿verdad? Cuando en el tubo de ensayo, combinando dos cosas, le da B, cuando quiere poner eso en teoría, para poner la teoría, tiene que utilizar una filosofía. Y cuando utiliza una filosofía, eso no lo encuentra dentro del tubo de ensayo. Y allí yo puedo discutir con el saber científico. Porque cuando traduce en una teoría que la carga de conceptos que tienen un sentido, eso que ha encontrado en lo que estaba en el tubo de ensayo, yo puedo disentir. Hace unos años Monod, el premio Nobel, ¿verdad? Llegó a la conclusión, después de estudiar la biología, que todo era azar y necesidad. Azar no lo encontró en ningún tubo de ensayo. Eso fue una conclusión de él en la teoría de lo que a él le parecía encontró allá. Por lo tanto, nosotros le podemos decir que azar no. Con toda libertad, y por más que sea el científico más grande de la historia de la humanidad. Es decir, la Iglesia sabe dónde puede discutir. Y también tiene, ¿verdad?, su Instituto de Ciencias en el Vaticano, en donde convoca todos los años el Papa a los científicos más importantes y les propone un desafío. Hace poco les propuso el desafío de la depresión. ¿Por qué hay tantos hombres con depresión en el mundo? En el mundo. Un mundo plagado de bienes materiales que en realidad genera depresión. De manera que no se cierra
¿verdad? No se cierra, pero conoce cuáles son los límites. Lo mismo que con la razón, ¿verdad? La Iglesia valora la razón y la defiende, pero sabe que la razón tiene un límite, que tiene que reconocer, que hay cosas que le exceden. Hay cosas que le exceden. No puede de algún modo definir el amor, no lo puede. Lo puede describir, pero no lo puede definir. No puede definir el mundo material, el mundo espiritual, no puede. Que sí que la razón, si no conoce su límite, se vuelve irracional. Es lo que el Papa dijo en Europa. Si no conoce el límite, es irracional esa razón. De manera que los apóstoles tienen todo el poder de Dios para llevar adelante esta obra que se les ha encomendado. E inmediatamente la comunidad cristiana se asienta sobre estos 4 pilares: la oración, la comunión, koinonía en griego, la fracción del pan. Ahí están los 4 pilares. El padre viene, ¿no? Escolar, lo va a poner, pero escolar en el buen sentido, ¿no? La fracción del pan y la enseñanza, los 4 pilares de la comunidad. Y yo digo que estas son notas esenciales de la comunidad. Por eso una comunidad cristiana tiene que mirar estas cosas. Es decir, cómo está en su oración, cómo vive el misterio de la Eucaristía, cómo, ¿verdad?, vive la koinonía, que es la fraternidad. Nosotros levantamos los brazos al cielo y decimos Padre nuestro, pero entonces estamos diciendo que somos hermanos, ¿no? Y después la enseñanza, es decir, la doctrina de los apóstoles, cómo comprendemos estas cosas y cómo las vivimos. Y ciertamente que aquí, diríamos, un elemento esencial es lo que en Pentecostés ya está implícito, que es la presencia de la Virgen entre los discípulos. La presencia de la Virgen es medular. Yo me hago una imaginación, una composición, ¿verdad? No está en los relatos evangélicos, pero ¿a quién habrá ido Pedro después que traicionó a Jesús cuando lo estaban juzgando? No me cabe duda. ¿Quién era visiblemente lo más cercano a Jesús, a quien él le iba a decir arrepentido que lo había abandonado? A la Virgen. La tiene que haber buscado. ¿A quién habrán buscado los discípulos cuando se dispersaron? A ella. A ella. De manera que, ¿verdad?, aquí están los 4 pilares. Nosotros como comunidad tenemos que replantear. Y bueno, estas realidades son importantes, las tenemos que cuidar. Son realidades importantes para nuestra vida comunitaria. En esto estamos mejor, en esto no estamos tan bien, tenemos que corregirlo. Y a partir de ese momento viene, diríamos, como la salida. Y van al templo, Pedro y Juan. ¿Se acuerdan que hay un tullido en la puerta del templo? ¿Qué le dicen ellos? Oro y plata no tengo, más lo que tengo te lo doy. Levántate ya. Ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué le dicen? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tienen. Quiere decir que eso es lo que tenemos nosotros también. La obra que realicemos es porque nosotros tenemos la posibilidad eficaz de invocar el nombre de Jesucristo. Por más que nosotros tuviéramos mucho dinero, que la obra se realice no viene por tener el dinero. Y si no tenemos nada, tampoco viene por no tenerlo, sino por la fe que tenemos en la invocación del nombre de Cristo. Si nosotros tenemos fe invocando el nombre del Señor, el Señor actuará. De manera que, ven, ya se avisora esto. Y esto que ellos hacen en la puerta del templo, en lugar de causar alegría, causa molestia en algunos. Imagínense que estaba tullido, llevaba muchos años tullido, ahora se levanta, está contento, está saltando, y entonces los que están adentro del templo dicen: traeme a aquellos dos, vamos a interrogarlo. Quiere decir que el bien, del bien no todos se alegran. ¿Por qué a veces el bien que está destinado a alegrar el corazón de los hombres no lo hace? Por el pecado. ¿Y por qué a veces ese bien que está destinado a alegrar el corazón de los hombres no alegra a los hombres de la iglesia?
Por el pecado. Cuando Jesús rompe el perfume aquel, cuando la mujer, ¿verdad?, va a derramar el perfume aquel caro sobre los pies de Jesús, ¿qué es lo que dice Judas? Que si se pudiera recuperar el dinero para los pobres. No se alegra. No se alegra del gesto de amor generoso que tuvo esta mujer. No se alegra. Al contrario, ha visto un desperdicio en eso que han hecho. No se alegra. Cuando David viene bailando en torno al arca de la alianza, porque vuelve el arca de la alianza a estar en su pueblo, y entonces tiene un baile, una danza maravillosa, llena de alegría, y llega a la casa, su esposa Mical le dice: venís bailando delante de las muchachas del pueblo. Y se entristece. No se alegra. No se alegra. Quiere decir que la tristeza por el bien a veces también está dentro. Perdón, porque no te perdí. La tristeza por el bien que Dios obra no solo a veces está afuera, sino que también a veces está dentro. También adentro. Porque son un ejemplo estas personas que también tendrían que haberse alegrado y no se alegraron, se entristecieron por ese bien. De manera que ellos acá invocan el nombre de Jesucristo e inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente los entran para adentro y les van a dar una orden, ¿verdad? Estoy en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles dentro del Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos de los Apóstoles.